Y pues como siempre damos la bienvenida no solamente a nuestra hermana Moni, a Jesús y más adelante a los que se estén conectando el día de hoy, sino a todos aquellos que nos están viendo en YouTube. Es un gusto el poderles saludar, el poder ver que más y más hermanos en Cristo se suscriben a este canal. Es un gusto el poder presentarme nuevamente delante de ustedes para una nueva clase de discipulado en la cual vamos a estar viendo la segunda carpeta, es la doctrina de Cristo, y vamos a retomar donde nos quedamos la clase pasada, que de hecho justamente estábamos viendo el fruto del Espíritu Santo y todo lo que conlleva justamente tener esa parte en el corazón, de toda la parte del fruto en lo cual pues nosotros podemos ver y leer la palabra, justamente fruto en la palabra de Dios, que veíamos Gálatas 5, Efesios 4 del 2 al 3. Filipenses 4:8, veíamos justamente que la palabra fruto es mencionada como algo que se deriva de un trabajo en el cual se ha sembrado y se cosecha prácticamente todo lo que obtenemos en esta parte como riqueza espiritual y pues en esta parte física con aquellos que están alrededor nuestro. Pero antes que todo, me gustaría que pudiéramos cerrar nuestros ojos, pudiéramos orar delante de nuestro Dios y que presentemos como siempre nuestras vidas para que Él sea abriendo lo que necesite abrir para que nosotros podamos aprender más el día de hoy. Así que comencemos orando. Dios Todopoderoso, te damos gracias porque nos permites estar conectados una vez más delante de tu presencia, Señor. Como siempre, te damos la bienvenida, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, para que tú estés el día de hoy escuchando nuestra voz, Señor, para que el día de hoy estés en esta reunión, Señor. Te pedimos que tú seas, Señor, dando en esta parte, en el corazón de cada uno de mis hermanos, Señor. Eh, pues siempre la paz, el amor, Señor, el fruto de tu Espíritu Santo. Lo vamos a ver un poquito más a detalle, Señor, fruto por fruto, Dios, pero queremos que, primero que nada, todo ese fruto empiece a desarrollarse en nuestro interior, Dios, para que podamos ir comenzando a ver que cuando vayamos leyendo fruto por fruto, elemento por elemento del fruto, Señor, podamos tener la confianza de que ya lo estamos sintiendo en nuestro corazón y que solamente es una parte de confirmación en la cual nosotros estemos llevando en práctica, pues todo lo que ya en tu palabra viene depositado, Señor. Te pido por favor que bendigas por favor a cada uno, Señor, que abra su entendimiento, que puedas por favor, Señor, permitir que cada uno de ellos, Señor, reciba la palabra, la enseñanza, de acuerdo a lo que ellos están viendo, de acuerdo a lo que ellos están viviendo, de acuerdo a todo lo que ellos están presentando delante de ti, Señor, si es un servicio, si es una parte de enseñanza, de aprendizaje, Señor, tú llévalo, Señor. Cada día, Señor, a querer aprender más de ti, más de ti, más de ti, Señor, y que no que cada día se sigan sorprendiendo, porque tú les sigas enseñando, aún incluso de lo que ya han leído anteriormente, Señor, sabiendo que tu palabra es viva y es eficaz y es capaz de penetrar, Señor, nuestro interior de acuerdo a tu preciosa y amable voluntad, Señor. Te amamos con todo el corazón, te damos las gracias y comenzamos esta clase, no sin decirte que tomes tú el control por completo, Espíritu Santo, de la clase, porque como siempre yo quiero ser un alumno más, un hombre que solamente dé el cambio de diapositivas y que tu Espíritu Santo des por completo la clase en este día. Te agradecemos y como siempre tomamos nuestro lugar para escucharte a ti. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues bueno, como les decía, veíamos que el apóstol Pablo en Gálatas, en Efesios y en Filipenses utiliza la palabra fruto en los versículos, pero realmente sabemos que es un fruto y pues, prácticamente la definición de fruto es lo que produce una planta o un árbol. Es el efecto o consecuencia de una acción u operación. Una vez que conocemos el significado de la palabra fruto, podemos relacionarla con el Espíritu Santo directamente, llegando a la conclusión que es el producto o consecuencia de la obra del Espíritu Santo en la vida de nosotros como cristianos, viviendo como Él quiere que vivamos. La palabra de Dios menciona 9 elementos que forman este fruto. Cada uno de ellos está relacionado entre sí de una forma muy estrecha. Y para eso me gustaría que pudiéramos ir a Mateo 7:18 para comenzar a leer por qué estamos adquiriendo este conocimiento de acuerdo al fruto.
Mateo 7:18 dice la palabra de Dios. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Voy a pedirle a nuestro hermano Jesús que nos pueda ayudar a leer Lucas 13 del 6 al 9. Y mi hermana Moni, Mateo 25 del 23 al 30, si están por ahí disponibles. Y si no llegan a estarlo, por favor, avísenme y yo se los leo sin problema. ¿Vale? Si no, abran su micrófono cuando lo tengan. Amén. Mateo 25, 23 al 30, ¿verdad? Por favor, mi hermano. Dice, su señor le dijo, bien buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadle al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será, el que no tiene, aun que tiene, le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Amén. Hermano Jesús tendrá Lucas 13 del 6 al 9. Sí, hermano. Adelante, Dijo mi también hermano. esta parábola, tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no la halló. Y dijo al viñador, he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y que, ¿para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto bien, y si no, la cortarás después. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano Jesús. Entonces, ¿qué podemos entender con estas dos historias, con estas dos partes en las cuales Jesús enseñaba, pues tanto la parábola de los talentos como la parábola de la higuera estéril? Podemos entender que Dios siempre va a querer que nosotros en todo tiempo demos un fruto. En este caso, en la de los talentos, pues sabemos que Dios nos ha dado talento, no un talento de oro, pero sí un talento que vale oro. En este caso podemos entender que Dios nos da capacidades, que Dios nos da características específicas y particulares para poder desempeñar el propósito que Dios nos mandó a hacer en esta tierra. ¿Por qué? Pues porque obviamente cuando nosotros tenemos una comunión con Él, entendemos que Él va revelando ese propósito y nos va dando esas herramientas y armas para que podamos nosotros avanzar y caminar en este propósito que Dios ha puesto en nosotros. De la misma forma, también Él quiere que nosotros demos fruto, que nosotros estemos plantados en Él, pero que no solamente plantados en Él, como dice en la parábola de la higuera estéril, o sea, no que estemos utilizando la tierra de una forma inútil. Y esto es algo que toca mucho el corazón de todos, porque es duro que se escuche esto, ¿no? Eh, ¿Para qué inutiliza también la tierra? O sea, Dios nos ha dado una posición, Dios nos ha dado un camino para plantarnos. Hagan de cuenta, es una botellita de agua y la botellita de agua está plantada. Hagan de cuenta que esa es la planta que da el fruto. Entonces, que nosotros estemos ocupando un lugar en la casa del Señor nos da una oportunidad de saber que, pues, primero que todo, Dios se ha dado el tiempo para que nosotros tomamos lugar en donde Él nos ha puesto, en la casa, en la iglesia que Él nos haya puesto, en este caso nosotros tres, en Restauración Centro, pero si nos están viendo de otra iglesia, podemos ver que también Dios ha depositado eso en en sus iglesias, en sus escuelitas bíblicas, en donde quiera que vayan ustedes a congregarse. Cada uno de ustedes ha sido plantado para poder tener
un desarrollo, un crecimiento y un fruto. Entonces, cuando Dios no ve un fruto en nuestra vida, sí pregunta, o sea, es algo como que conocemos que es un Dios amoroso, es un Dios paciente, un Dios humilde, un Dios que siempre está para ayudarnos, misericordioso, pero es también un Dios que exige resultados. ¿Por qué? Porque al entrar a la gracia prácticamente dice, yo ya te di a mi hijo para poder hacerte desarrollar y para que te puedas acercar a mí, para que puedas vivir plenamente, no como el pueblo de Israel, porque pues el pueblo de Israel se sigue rigiendo a la ley, pero yo te he dado una porción diferente. Aquí la pregunta es, ¿qué estás haciendo con esta porción diferente? Hagan de cuenta que es como si Dios tuviera una pradera para todo el pueblo de Israel, pero a nosotros nos puso en invernaderos, sabiendo que al pueblo de Israel le pueden tocar lluvias, le puede tocar plagas, les pueden tocar pues miles de cosas que a lo mejor él, de acuerdo a su cuidado y de acuerdo a su trato con ellos, pues pueda afectarles o pueda beneficiarles, ¿no? En este caso, o sea, a lo mejor puede ser un riego general, no sé, ¿no? El trato con los productos del campo pues llega a ser muy diferente al trato que es de acuerdo a los del invernadero, ¿no? Entonces, yo sí me imagino en esta parte el fruto del invernadero somos nosotros porque nosotros tenemos una cobertura diferente. Nosotros estamos plantados y sembrados de una forma diferente, hemos sido injertados por él, hemos sido tratados de una forma especial, no porque seamos más que los judíos, porque pues, en este caso el pueblo de Israel es un pueblo amado por Dios y es un pueblo que cada trato que tiene con él es justamente para una beneficencia muchísimo mayor, ¿no? En este caso, pues es su pueblo amado, es su pueblo escogido desde el inicio de los tiempos. Entonces, podemos entender pues, que nosotros no somos más que ellos, pero nosotros sí tenemos un trato diferente. ¿Por qué? Porque nosotros al ser a lo mejor de esa parte como si fuera un invernadero espiritual, nosotros somos cubiertos por el sacrificio precioso de nuestro Señor Jesús. Hagan de cuenta que la lona o la carpa que está puesta como un invernadero es prácticamente lo que Jesús hizo por nosotros, que nos da una cobertura especial, que nos da un riego especial, que nos da un cuidado sin igual y permite que estos frutos no sean tan golpeados por las situaciones climáticas, sino dentro de una atmósfera controlada, el fruto empieza a desarrollarse y a tomar fuerza, a tomar el color correcto, el peso necesario, eh, pues todo para que sea un buen fruto. En este caso, podemos ver que los frutos de invernadero regularmente son mejores que los del fruto del campo. ¿Por qué? Porque no están a la intemperie. Entonces, lo que podemos ver es que prácticamente Dios pide un trato diferente con nosotros, pero de la misma forma, Dios también nos pide que nosotros entreguemos un fruto diferente. Entonces, pues aquí dice, ¿no? O sea, y es muy, muy, muy duro en el caso de la parábola de la higuera estéril, porque dice, ¿no? O sea, le voy a dar un año nada más, ¿no? O sea, porque pregunta, ¿no? O sea, ¿por qué viene a inutilizar la tierra este fruto que no, esta planta que no ha dado fruto? Bueno, voy a darle chance este año, pero al que viene voy a ver qué está. La voy a abonar, voy a acabar alrededor de ella y si diere fruto, bien. Y si no, la cortarás después. El mismo Dios que nos salvó con el precioso sacrificio de Jesús, nos está diciendo que si no damos fruto seremos cortados. Tristemente, sí. ¿Por qué? Porque Dios va a pedir algo más de nosotros siempre. Dios siempre va a querer que nos esforcemos por entregarle algo bueno como un fruto que está siendo preparado en nuestra vida. Que si Dios quiere mandarnos a enseñar, pues podemos abrir un grupo más de discipulado, aún ustedes tomando el discipulado. Que si Dios quiere mandarlos a ser evangelistas, que sí puedan abrirse y puedan abrirse camino y paso con el grupo de evangelismo que está tanto en su iglesia como en este caso en Restauración Centro con Ivonne. En este caso, si Dios quiere mandarnos a ser pastores, pues tenemos que estar primero que todo detrás de nuestro pastor para aprender todo lo que nosotros necesitemos saber para ser un buen pastor. Pero también,
Si Dios nos quiere mandar a enseñar, Dios nos quiere mandar a ser pues un profeta, o Dios quiere mandarnos a ser servidores, tenemos que prepararnos y tenemos que, una vez preparados, dar el fruto que espera de nosotros Dios. Que si nosotros somos líderes de cafetería, que demos lo mejor en cafetería. Que si somos los líderes de los servidores que están en la entrada, que seamos los mejores servidores que están en la entrada y que nunca digan que, ay, ese hermano me saludó medio feo porque creo que estaba enojado con su esposa, ¿no? O estaba enojado con su papá, con su mamá, con su hijo, ¿no? Con su sobrino. A lo mejor tuve un percance y no tuvo algo bueno que darme en este día. No, lo que Dios quiere es que demos un excelente fruto porque Él ya ha preparado las condiciones necesarias para que el fruto se desarrolle. Entonces, lo que necesitamos saber es que esta parte de estos elementos del fruto que vamos a ver el día de hoy, junto con estas historias que vimos en la palabra de Dios, pues nos va a dar a poder ya desarrollar lo que vamos a estar viendo ya como continuación de esta parte del fruto del Espíritu Santo. El día de hoy vamos a ver el 3.1, que es el punto, el primer elemento del fruto, que es el amor. Ya hemos visto una gran cantidad de veces en este discipulado, a lo largo de esto, hemos estudiado los tipos de amor que existen y también hemos comparado el amor en el que el ser humano puede ofrecer, el cual se queda corto a comparación del amor de nuestro Dios. El precioso Espíritu Santo produce en nuestra vida un amor abundante, continuo, pero sobre todo fiel. Dios nos dota, Dios nos proporciona este tipo de amor hacia para los demás y hacia para Él. En este caso, un amor que no va a ser pues infiel, que se va a ir con otro amor, no va a ser un amor que se quede corto, un amor que no alcance, que no sea suficiente, un amor que no tenga esa continuidad, va a ser abundante, continuo, pero sobre todo fiel. El fiel es que no va a abandonar aun cuando la situación esté mal delante de nosotros. Esto es algo que sí tenemos que meditar y pensar. ¿Por qué? Porque muchas veces el ser humano pues sí tiende a ser infiel, no solamente en cuestión de pareja, sino en cuestión de trabajo, en cuestión de situaciones personales, en situaciones laborales, en situaciones de la escuela, en situaciones totales de nuestra vida. Sí tendemos a ser infieles. Infieles es, pues en este caso, pues también vemos incluso la estadística de las parejas, dicen que pues muchos estudios medio chuecos dicen, ¿no? Que el ser humano ha sido identificado no como monogamia, sino con poligamia y que por eso existe tanta infidelidad en el mundo, sabiendo que Dios en su palabra no dice que esto sea correcto, sino al contrario, establece leyes para que en su debido tiempo tuvo que ser siendo ahora a nuestros tiempos marido de una sola mujer, en este caso ya en la dispensación de la nueva iglesia, en este caso desde la primera iglesia, ya con el apóstol Pablo al frente de estas misiones, se les da esta característica. ¿Por qué? Porque incluso a los alrededores pues, se veía que pues tenían múltiples esposas, pero para no hacerlo recto delante de Dios, ¿no? En este caso podemos ver que pues anteriormente en el Antiguo Testamento sí tenían varias mujeres, ¿no? En este caso David tuvo varias mujeres, eh, Abraham tuvo pues en este caso a Agar y a Sara. Jacob tuvo a cuatro mujeres, en este caso a Raquel, a Lea, a Bila y a Silpa. Vemos que sí han tenido pues una diferencia en la cual pues tengan diferentes esposas, pero en la nueva dispensación de la nueva iglesia, de la primera iglesia, se dice aquí, como los deberes cristianos, como los requisitos de un obispo, los requisitos de todos aquellos que van a funcionar en la iglesia, aquí cambia completamente la regla y dice que tiene que ser marido de una sola mujer. En este caso, ¿para qué? Para que si en este caso llegara a tener más de una pareja, pues no se esté distrayendo con estar cuidando a todas y dónde va a quedar el servicio. Esto es prácticamente para eso.
En este caso, pues incluso las leyes en las cuales nosotros nos regimos ya en México, en la Ciudad de México, en el país, en el estado donde estemos, pues debe de regirse justamente esto en el matrimonio. ¿Por qué? Porque en México, hasta donde yo sé, no está permitida la poligamia. En este caso, pues si nos regimos por lo que está en nuestro país, en nuestra ciudad, en nuestro estado, pues podemos ver que esto pues, no está siendo correcto, en lo cual pues obviamente el amor tiene que ser fiel y en nuestro corazón siempre tiene que el precioso Espíritu Santo producir un amor abundante. Apóstoles como Pablo y Pedro eran claros ejemplos de amor, ya que ellos escribieron cartas a las diferentes iglesias que Dios les permitió consolidar. Y en cada una de estas cartas se puede leer un amor abnegado, santificado, un amor generoso, un amor humilde, y lo mejor era que no estaba sujeto a sus sentimientos y mucho menos a sus gustos o preferencias. Esto es muy importante cuando nosotros nos vayamos a servir y que tratemos de hacer las cosas con amor. O sea, no va a buscar lo suyo el amor, no va a buscar nuestros propios deseos, nuestras propias partes o nuestros propios objetivos de vida, sino que tiene que ser un amor abnegado, un amor santificado, un amor que no se acabe porque va a ser generoso, un amor que no va a tener soberbia, sino que va a ser un amor humilde y que no va a estar sujeto a nuestros sentimientos. Así que si en algún momento sentimos cosas raras al servir, porque a lo mejor un hermano no hizo bien algo, porque a lo mejor no fue como yo esperaba, el amor va a cubrir totalidad de faltas. Y en este caso, al no estar sujeto a nuestros sentimientos, ni a nuestros gustos, ni a preferencias, va a ser un amor que se desarrolle sin medida, sin impedimento, de acuerdo a lo que nosotros podamos sentir. Entonces ahora la pregunta es, entonces, ¿qué puedo hacer yo para poder servir como Dios quiere que sirvamos? Que renunciemos prácticamente a lo que lleguemos a pensar en el ministerio. Esto es necesario, ¿por qué? Porque muchas veces nuestra forma de pensar puede llegar a fragmentar, a cortar, a interrumpir lo que Dios quiere de acuerdo a nuestras vidas. Entonces, nuestra oración, cada vez que vayamos a servir, siempre tenemos que decir y preguntarle al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo ofrezca en este ministerio que me has dado? ¿Cómo puedo servirle a las demás gentes? Dame ese amor que tal vez yo no puedo llegar a desarrollar con exactitud, pero sí con el cual yo pueda renunciar a mis gustos, a mis preferencias, a mis sentimientos para poderte servir a ti como tú esperas. Que no sean de impedimento, que no sean de estorbo, incluso mis sentimientos, para que cuando llegue el momento de servirte, yo pueda hacerlo como tú quieres y no como yo quiera. Este es un consejo prácticamente que Dios nos da para que nosotros no nos estemos frustrando con el servir, porque a lo mejor incluso podemos decir, no, es que no hace las cosas como a mí me gustaría hacerlas, pues aquí prácticamente es como si fuéramos prácticamente los cocineros que se rigen por lo que el chef pide y no por el toque personal del cocinero, sino conforme a la receta original, que es lo que Dios nos ha mandado a hacer, las cosas con amor, no de acuerdo a lo que sentimos, no de acuerdo a lo que nos gusta o no de acuerdo a lo que preferimos, sino deben hacer de nuestra parte de ser un producto del Espíritu Santo como en la primera iglesia, la cual demostraba en todo lo que hacían para Dios. Entonces, continuando con esto, vamos a ver ahora la evidencia del amor en la primera iglesia. Y es un listado de cosas que vamos a ver y que necesitamos tomar nota para saber si lo que ellos hacían en la evidencia del amor en la primera iglesia es algo que se puede seguir practicando hoy o que ya tal vez ya no se ve a ciencia cierta o a simple vista de acuerdo a lo que está siendo establecido en la Biblia. La evidencia del amor en la primera iglesia es que perseveraban en la doctrina. La segunda evidencia, comunión unos con otros ellos tenían. Tercero, repartían el pan, no nada más entre ellos, sino a todos los que estaban alrededor. Y aquí pues, quiero hacer un pequeño paréntesis. ¿Por qué? Porque el repartimiento del pan
como lo vimos en algunas partes de la Biblia, creo que también lo vimos en el discipulado, vemos que cuando alimentó a una gran multitud con los panes y los peces, pues obviamente los panes y los peces eran, pues no alcanzaban, eran 5 panes y 2 peces. En este caso, cuando alimentó a la multitud, pues prácticamente era insuficiente lo que se veía. Pero en este caso, ellos tuvieron la indicación de repartir el pan, que a ciencia cierta, pues no alcanzaba. En este caso, no era posible repartirlo, pero pues obviamente Dios, obrando en su amor y en su misericordia, repartió a todos aquellos con un milagro de poder multiplicar lo que estaba haciendo en sus vidas. Y en este caso es una de las cosas, una de las evidencias del amor en la primera iglesia. También oraban constantemente, realizaban maravillas, señales y milagros, no conforme a lo que ellos pensaban, no conforme a las obras de aquellas personas que tenían, que eran bendecidas con esas maravillas, señales o milagros. También tenían unidad y común acuerdo, y esto también es muy importante porque muchas veces en las iglesias puede llegar a haber conflictos porque nunca se pusieron de acuerdo para servirle correctamente a Dios en un área específica. La evidencia del amor es que siempre va a haber unidad y siempre va a haber común acuerdo. También cubrían las necesidades del prójimo, cuando a veces en el mundo nos dicen, ¿no? Hay alguien que te hizo daño, aléjate, tal vez sí perdónalo, pero aléjate y no vuelvas a acercarte a él porque él te hizo daño anteriormente y tú ya no puedes volver a perdonar otra ofensa. Cuando Dios quiere que aún siendo un prójimo delante de nosotros, se acerca incluso a pedirnos ayuda, nosotros tenemos la obligación, si tenemos el amor, de cubrir sus necesidades. Y aquí rompe muchas cosas que la iglesia también, la iglesia moderna dice, ¿no? Porque dice, no, pues es que sí perdona, pero toma tierra de por medio. Pero si esa persona nos llega a buscar, tenemos que cubrir las necesidades del prójimo. Tenemos que amar al prójimo. Tenemos que ser una iglesia que se congrega. Tenemos que también tener fruto del Espíritu Santo, no solamente del amor, sino también gozo y sencillez al amar a la gente. También tenemos que ser apasionados por Dios como una evidencia de ser amorosos delante de Dios. También tenemos que ser alaba- a- eh, tenemos que ejercer la alabanza y la adoración, no solamente la alabanza y la adoración, alabanza son las de júbilo y adoración son las de las que van más lento, ¿no? Sino lo que vemos es que las que rinden alabanza son lo que Dios ha hecho por nosotros, esa es la alabanza, y la adoración es rendirle el tributo por lo que Él es, no por lo que Él ha hecho al pueblo de Israel, a nosotros como iglesia injertada. No es algo que podamos nosotros recibir, sino la adoración es lo puro de Él. No sé, por ejemplo, una alabanza que pueda decir cuál es la alabanza y cuál es la adoración. No sé, por ejemplo, mi libertador, Dios mi protector, esa es alabanza. ¿Por qué? Porque dice, es el que me defiende y pelea por mí. Esa es alabanza. ¿Por qué? Porque estamos dotando de características especiales a nuestro Dios, pero que ha hecho en nosotros. Cuando nosotros adoramos, adorar es justamente dar esta parte de lo que Él es propio de Él, no de lo que Él nos da. Por ejemplo, cantar la de digno eternamente, digno, impresionante y digno. O sea, es algo que es propiamente de Él. Eso es adorarlo porque estamos adorando sus características propias, no lo que Él ha hecho por nosotros. Entonces, la diferencia entre alabanza y adoración es justamente esa y es una evidencia también del amor de la primera iglesia. También testificando con nuestra propia vida es una evidencia de lo que había en la primera iglesia. De una forma
grande en lo que se hace. También siendo bondadosos y benignos con todo el pueblo, era una forma, una evidencia del amor en la primera iglesia. ¿Por qué? Porque todo el pueblo, a lo mejor la gente no se llevaba bien con todo el pueblo, pero eran bondadosos y benignos. Aun cuando les hicieran daño, decía nuestro Señor Jesús incluso ahí mismo, ¿no? Decía, si te pegaron con una mejilla, en una mejilla, pon la otra. Entonces es algo que va en contra de lo que la iglesia hoy en día predica, pero que sigue teniendo gran peso delante de Dios cuando nosotros ponemos manos a la obra en todo tiempo, en amor, porque el amor cubre, como les decía, multitud de faltas, multitud de errores. Una evidencia del amor también en la primera iglesia es que evangelizaban. En este caso, aun cuando la gente no les cayera bien, tenían que compartir el mensaje de salvación y hacían las cosas por él. Y las dos últimas, que es, en este caso, el amor está basado en el Evangelio, pero también en el sufrimiento y persecución por él. En este caso, es una evidencia de lo que podemos tener como amor delante de nuestro Dios y que todas estas características busquemos nosotros practicarlas porque estaremos haciendo lo mismo que la primera iglesia y lo mismo que la primera iglesia hizo es agradable delante de Dios. ¿Por qué? Porque no buscaba lo suyo, sino se gozaba de lo que ellos mismos estaban haciendo para el Señor. Entonces, continuando con esta parte, ya que me quedan 6 minutos, como evidencia del amor en la primera iglesia, vamos a leer Hechos 2, 39, 47, Primera de Pedro 1, 22 y 23 y Primera de Juan 4 del 7 al 11. En este caso, hermana Moni, si todavía está por ahí, nos puede ayudar a leer Hechos 2, 39 al 47. Mi hermano Jesús, Primera de Juan 4 del 7 al 11 y yo les leo Primera de Pedro 1 del 22 al 23, ¿vale? Cuando lo tengan, pueden abrir su micrófono. La palabra de Dios dice así: Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Amén. Amén. El hermano Moni tendrá Hechos 2, 39 al 47. Creo que no, ¿verdad? Bueno, se los voy a leer yo entonces. Hechos 2 del 39 al 47 dice la palabra de Dios, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino también temor a todas las personas, a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todo lo que habían creído estaban juntos,
Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Y primera de Pedro 1, del 22 al 23, dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puros, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. En este caso, podemos entender la parte de lo que estamos viendo como el entendimiento de lo mismo. La palabra de Dios nos menciona en la mayor parte del amor tan especial que tiene por nosotros, pero a la vez nos dice que este mismo amor que plasma hacia nosotros, también nosotros debemos replicarlo hacia los demás, cosa que es muy difícil porque a veces almacenamos cosas en nuestro corazón que dificultan este amor hacia las personas. En Mateo 5 del 43 al 48, Dios nos muestra que incluso con nuestros enemigos debemos de reflejar amor. Y aquí es una pregunta que quiero yo hacerles a ustedes. ¿Creen que sea fácil hacer el ser amoroso con los que nos hacen daño? Pues la respuesta es que no va a ser fácil, pero es un mandato que Dios siempre nos va a mandar a hacer para poder reflejar que tenemos a Cristo y que no estamos haciendo cosas que no van de acuerdo a su voluntad. Mateo 5, 43 al 48, se los voy a leer antes de que se me corte la reunión. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludas a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No haced también así a los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Con esto nos quedamos, nos vemos la siguiente clase.